Creepypasta. La película perdida de Venom. La locura de los simbiontes. En estos momentos tengo miedo, ya que a pesar que he renunciado, no pienso mostrarle esto a mi hijo, él no sabe nada de lo que ocurrió. Yo solía trabajar de oficial, ya saben, trabajo de aquí y por allá, en lo personal me gustaba mucho mi trabajo. Y todo era para educar bien a mi hijo, y ser alguien en la vida. Y resolver los casos era lo que me daban en el departamento cada día de la semana. Y cada noche que regresaba del trabajo veía a mi hijo sentado en el sillón o en el piso, viendo películas o series de lo que a él le gustaba. Mi esposa y yo éramos muy felices con nuestro hijo, ya que él era muy especial para mí. Todo iba bien. Hasta que todo cambió en aquel día que me puse manos a la obra. Estuvimos en un caso pendiente. Un hombre que trabajaba de guardia de seguridad en una pizzería. Lo habían encontrado de la peor manera. En una cabaña abandonada. Lo habían encontrado decapitado y con mordidas en todo su cuerpo. Como si un animal lo hubiera atacado. Les dije a mi esposa y mi hijo que me iría al trabajo y que regresaría en la noche. Mi esposa dijo: no te preocupes, amor. Cuidaré muy bien a nuestro hijo. Así que ve al trabajo, mi amor. Luego que ella me dijo eso, me dio un beso en la mejilla y en eso me fui rápido al trabajo y resolver el caso. Fuimos a la cabaña abandonada y nos dimos cuenta que era un caso de ajuste de cuentas. Y buscamos pistas sobre quién le hizo eso a este pobre hombre. Buscamos y buscamos pistas de quién hizo esto. Pero no encontramos al culpable, pensamos que todo se había perdido y que era uno de esos casos que no se llegarían a resolver. Y era el final de la investigación, pero decidí investigar en la noche, eventualmente eran ya casi las 2 de la mañana. Luego fui a la casa del guardia y me escabullí, pude ver cómo la casa estaba tan abandonada. Además de cómo estaba todo en orden. Fui a buscar pistas sobre el culpable, sentí un olor tan feo, que provenía de la cocina y al revisar todo abrí el refrigerador, pude ver algo horrible, vi que el refrigerador estaba repleto de gusanos y de partes de cuerpos humanos. Al impactarme de lo que vi, escuché un ruido que venía de arriba, fui subiendo en silencio y al ver quién era no había nadie. En eso fui entrando a una puerta que estaba abierta, y pude ver que esa habitación estaba repleta de frascos, que contenían unas extrañas cosas que se movían de un lado al otro, era algo muy bizarro y pude ver una caja y la abrí, noté que habían unas máscaras que tenían un diseño, que me recordaba a un personaje de Spider-Man que veía en cómics, series y películas cuando tenía unos 10 años. El mismísimo Venom. Era muy raro. Algunas máscaras tenían un diseño un poco aterrador y vi que había un objeto, metí mi mano para sacar ese objeto y vi que era un disco de la película de Venom. Y vi cómo estaba escrito con letras rojas, la locura de los simbiontes. Al sostener el disco, escuché un rugido que venía de abajo, se me pusieron los pelos de punta, y fui bajando para ver quién era. Pero no había nadie. Rápidamente fui corriendo de esa casa. Y aunque encontré eso raro de esas cosas, las máscaras y la carne humana, no eran lo suficiente para cerrar el caso, pero tenía algo que era el disco, tal vez si veía lo que contiene, me daría respuestas para ver quién fue el culpable. Ya era demasiado tarde para llevarlo al departamento de policía. No pude esperar más, esto se tenía que resolver ahora. Fui caminando a mi casa. Y al entrar pude ver que mi esposa y mi hijo estaban durmiendo en sus habitaciones. Y decidí no hacer nada de ruido, y me puse manos a la obra. Saqué de mi sótano mi antiguo reproductor de DVD. Metí el disco y encendí la televisión. Empezó mi travesía por lo desconocido. Y en eso pude escuchar ese mismo rugido, pero venía en mi casa. Como si fuera por el sótano. Y al revisar no había nadie, pensé que había sido mi imaginación. Regresé a ver la película. Y pude ver cómo la película iniciaba con la intro de Venom. Solo que pude ver que la canción de la intro cambió a unos gritos como si estuvieran masacrando a muchas personas. Y salió una imagen de una criatura humanoide mirándome fijamente, con esos ojos aterradores. Luego de eso, la película dio inicio con Eddie Brock caminando por un bucle. Estaba que se sentía deprimido y sin ganas de hacer nada. Solo se vio cómo caminaba. Mientras sonaba una música deprimente, y en eso se encierra en su departamento. Luego se cambia la escena en que una nave cae en la tierra, como en la película original, solo que se vio como el simbionte de Venom se arrastraba en el piso, como en Spider-Man 3. Luego se vio como salen más simbiontes de esa nave a buscar huéspedes. Luego se cambia la escena en que Eddie estaba sentado en el sillón viendo tele.
hasta que de pronto empezó a recordar las cosas que hizo, como revelar la identidad de Peter Parker, que era Spider-Man. Algo que se me hizo raro, ya que Spider-Man de Tom Holland no forma parte del universo de Venom, pero pensé que era una película pirata o algo por el estilo, pero continué viendo la película. En eso se vio como Eddie salía de su departamento y se topó con Peter Parker, y Peter muy enojado le dijo: Tú me arruinaste solo para tus estúpidas noticias de periodista. Gracias a ti todos me odian. Ahora pagarás todo muy caro. En eso Eddie le dijo: Lo siento mucho Peter, no era mi intención revelar tu identidad. Solo hacía mi trabajo porque no tengo mucho dinero, y en eso Eddie siguió caminando, hasta llegar a una iglesia. Y después Eddie se puso a llorar y rezar por el perdón, hasta que de pronto, escuchó ruidos que venían de afuera, y vio a un hombre que se retorcía de un lado al otro. Eddie se acercó al hombre y le preguntó: ¿Qué tiene, señor? ¿Está enfermo? Dígame qué ocurre. Pero en eso el hombre puso ojos blancos sin pupilas, y se abalanzó sobre Eddie. En eso Eddie salió corriendo, pero sintió algo que le pegó. Y vio al hombre ya muerto. Y Eddie se fue a su departamento. En eso Eddie se acostó en su cama hasta quedarse dormido. Y de nuevo la pantalla se puso en negro por unos 8 minutos. Y se vio a Eddie de espaldas y estaba que comía algo. Hasta que se volteó, y pude ver algo muy inhumano. Eddie estaba que comía carne humana. Y sin ningún asco, los masticaba, hasta que en un momento al otro, tiró los restos al piso, y miró hacia la cámara, y se vio como Eddie empezaba a arrancarse la piel y como el simbionte de Venom lo arrastraba al piso, y algo que me pareció raro es que el simbionte no se regenera, además que cuando Venom mostró su forma, su rostro se veía muy aterrador, como si fuera una de las máscaras que vi en esa casa. Luego de eso, Venom salió del departamento de Eddie. Pero la pantalla se puso en negro de nuevo, y se pudo mostrar unas imágenes muy extrañas que no podía entender, ya que la pantalla tenía una estática, que no me dejaba ver con claridad. En eso la estática de la pantalla se había quitado, y se vio a Venom, que ahora parecía un zombie. Y se vio como estaba en la misma cabaña abandonada, y se vio al hombre atado de manos y piernas, y con un saco en la cabeza. En eso Venom empezó a hablar con una voz demoníaca. Ahora que sabes toda la verdad de mí, muy pronto iré por ustedes. Serán suficientes víctimas para mi insaciable apetito. Todos ustedes estarán muertos. Los simbiontes tenemos un lado oscuro, una completa locura, un hambre por la carne, y muy pronto iré por tu hijo. Luego de que dijera eso, Venom empezó a rasguñar al hombre en todo su cuerpo, se vio como salpicaba sangre. El hombre ya casi moribundo pedía piedad, pero se escuchaba como intentaba hablar, pero no podía, como si tuviera la boca tapada con un trapo. Luego de eso, Venom mostró la cara de Eddie, pero estaba completamente desfigurada, le faltaba carne, además que Venom se parecía al Venom zombie de Marvel Future Fig, pero más aterrador. En eso Venom le sacó la bolsa de la cabeza al hombre, y se vio que el hombre tenía la lengua cortada, era por eso que no podía hablar. Luego Venom agarró al hombre del cuello, le sacó las cuerdas de las manos y piernas. El hombre solo lloraba y gritaba por su vida. Y con sus dientes afilados le arrancó la cabeza de un mordisco para comerla. Después de que Venom se comiera la cabeza del hombre, salió de la cabaña abandonada. Y salió a San Francisco a masacrar a todas las personas en la ciudad, despedazándolos, o comiéndose sus partes. Después de eso vinieron el Buitre y Misterio, los villanos de Spider-Man de Tom Holland. En eso los villanos empezaron a atacar a Venom, pero Venom no sentía nada, y en eso lideró a todos los simbiontes que ahora usan a personas como huéspedes. Y se vio como los simbiontes atacaron a la gente. Muchos edificios se derrumbaron. Después Venom le arrancó las alas al buitre, y a Misterio lo agarró del cuello, y le arrancó los intestinos a Misterio, para después comérselos. Misterio solo lloraba y gritaba de dolor. Después agarró al buitre del cuello, y empezó a mutilarle las piernas, y comiéndole los brazos, la sangre salpicaba por todos lados. En eso Spider-Man apareció y dijo muy enojado: Sabía que eras un monstruo, Eddie. Tú mataste a todos en San Francisco, incluso a las personas que amaba. Es momento de acabar contigo. En eso Venom le dijo: Tú mismo lo buscaste, Araña. Es momento de matarte.
Después de que Venom dijera eso, los dos empezaron a pelear. Spider-Man y Venom estaban que se golpeaban, esquivaban sus ataques, incluso sacándose heridas, hasta que en eso Venom agarró a Spider-Man del cuello, y le arrancó la cabeza de una mordida. En eso Venom miró hacia la cámara, con una sonrisa muy perversa, y me dijo esto. Por fin te encuentro. Si yo fui que mató a ese hombre, y nadie pudo atraparme. Yo me escondí muy bien, te diré algo, yo siempre fui real. Siempre fui un simbionte que buscaba huéspedes, y ahora que sabes toda la verdad, ten mucho cuidado, no sabes lo que podría pasarle a la persona que más quieres en la vida. Cargarás en tu conciencia todo el peso de lo que le podría pasar a tu hijo, solo darte cuenta. En eso me asusté bastante, y fui corriendo a la habitación de mi hijo, y me impacté mucho ya que mi hijo no estaba en su cama. Fui a ver a mi esposa. Y me asusté porque mi esposa estaba colgada y atada de manos y piernas y con un saco en la cabeza. En eso empecé a querer arrancarme los pelos de mi cabeza y empezar a gritar y romper todo como un verdadero loco. En eso escuché un ruido que venía de la cocina, y pude ver que había un montón de carne humana por todo el piso, y pude ver a una criatura corpulenta, era de color negro, además que se le veía la carne putrefacta en todo su cuerpo, y no lo pude creer, era Venom. Venom estaba que comía carne humana. Él se volteó y se acercó hacia mí. Yo le dije, ¿qué quieres de mí? Y fue entonces que dijo algo, lo que marcaría mi destino por completo. ¿Acaso estarías dispuesto a sacrificar por salvar a la persona que más quieres? ¿Intentarías hacer algo por él? La vida solo se vive una vez. Creo que nada podrá salvar a tu hijo, pero te propongo un trato. Tu vida a cambio a la de tu hijo. Tomarás su lugar, pero no en este momento. Cualquier día, mes o incluso año podría venir por ti para que sufras el destino que debía de estar tu hijo ahora mismo. Así tu hijo será alguien feliz incluso cuando tu esposa lo cuide siempre, mientras que tú solo estarás en esa casa abandonada. ¿Aceptas esta oferta? Me senté en el sillón y lo estuve pensando un tiempo. Con los ojos llorosos, y con el sudor en todo mi cuerpo, yo di mi respuesta. Salvaría a mi hijo, para que él no sufra lo que yo sufriría, eso es lo que hace un padre, haría cualquier cosa para que él esté bien. Cuando di mi resultado, Venom dijo: Buena elección, señor. Creo que escogió la respuesta correcta. Y una vez que dijera eso, Venom desaparece entre la oscuridad. Me quedé de nuevo llorando, pensé que lo había perdido todo, incluso sentí que no volvería a ver a mi hijo de nuevo. Revisé de nuevo el cuarto de mi hijo, y lo pude ver durmiendo. En eso mi esposa se paró al lado mío, y me dijo: Mi amor, qué bueno que has vuelto. Estaba muy preocupada. En eso abracé a mi esposa llorando, ya que sentí un gran alivio que mi esposa y mi hijo estuvieran bien. Desde esa noche no he podido dormir tranquilo. Al día siguiente renuncié a mi trabajo, y guardé el reproductor y el disco maldito. Nadie puede acceder a ellos, los escondí muy bien. Porque soy la llave. Cada noche que me voy a dormir y me asomo por la ventana, siempre veo a Venom observándome fijamente. No sé si algún día podría dejar a mi hijo. No pienso revelar esto, ya que no quiero que pasen lo mismo que yo. Cada día mi hijo me pregunta qué me pasa, pero le digo que todo está bien, ocultando toda esta experiencia que pasé en esa noche. Y otra cosa que debo decir, es que, ese hombre, solo era una víctima de ese monstruo. Y así fue con cada persona. Él solo quiere alimentarse de carne humana. Incluso controlar su locura, la locura de los simbiontes.
El problema con todo esto es que, es un sabor amargo que tendré que guardar por el resto de mi vida hasta que en un momento, ese monstruo me tendrá que llevar, pero no me arrepiento, mientras él esté bien. Hasta el fin de mis días.